¿Qué sentido tiene el segundo sexo y qué cambios opera en la mentalidad social, primero en Francia y poco a poco en el mundo desarrollado? Para entenderlo, primero hay que ver qué tesis defiende. Uno de los pasajes más famosos e influyentes del segundo sexo es este: no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. Ese fragmento es probablemente el núcleo conceptual de todo el libro. No se nace mujer, se deviene. Ahí Simone de Beauvoir está diciendo que la biología existe, pero no determina automáticamente lo que una sociedad entiende por feminidad. Los roles femeninos son producidos culturalmente. Otro pasaje marcadamente influyente es aquel en el que Beauvoir describe cómo el hombre se presenta como lo universal mientras que la mujer aparece como una categoría particular. Dice: la humanidad es masculina y el hombre define a la mujer no en sí misma sino relativamente a él. Repito, la humanidad es masculina y el hombre define a la mujer no en sí misma sino relativamente a él. Si resumimos esto que dice Beauvoir, tenemos que la mujer es un constructo social y además está subordinada, desde el momento en que su comparecencia es la de un género relativo al hombre, no enteramente independiente. La humanidad es masculina. Pensemos en dos cosas. Primero, los vocablos hombre y humanidad tienen la misma raíz. Segundo, Eva proviene de una costilla de Adán y eran nuestros primeros padres según la creencia dominante en Occidente. Por tanto, esta subordinación está profundamente enraizada culturalmente. Esta creencia hace que las tendencias políticas conservadoras, que dan gran importancia a la religión, sean más fieles a esta visión tradicional. La educación, la religión y la familia funcionan como mecanismos que enseñan a las mujeres a ocupar un lugar secundario. En la educación, Beauvoir dice que desde niñas las mujeres aprenden pasividad y dependencia. A los niños se les educa para actuar, explorar y afirmarse. A las niñas se les enseña obediencia, modestia y cuidado de otros. Los juguetes, los cuentos y los modelos sociales preparan a la mujer para ser para los demás. La educación limita así la posibilidad de que la mujer se vea como sujeto autónomo. La religión aparece en el libro como una fuente histórica de legitimación del dominio masculino. Beauvoir analiza cómo muchas tradiciones religiosas asocian a la mujer con el pecado, la tentación o la carne, exaltan ideales de pureza, sacrificio y sumisión, y presentan la maternidad y la obediencia como destino moral. Según ella, esto convierte desigualdades históricas en algo aparentemente sagrado o natural. La familia es el espacio donde esas normas se reproducen cotidianamente. En el modelo tradicional que critica Beauvoir, el hombre ocupa el lugar de autoridad y trascendencia, mientras que la mujer queda ligada al trabajo doméstico y a la dependencia económica. El matrimonio puede transformar a la mujer en alguien definida por esposo e hijos más que por sí misma. La familia enseña roles antes incluso de que haya conciencia crítica sobre ellos. La tesis de fondo es que estas instituciones producen feminidad como una condición social. Por eso su frase más famosa resume todo el argumento: no se nace mujer, llega una a serlo. Es decir, la sociedad forma a las mujeres para aceptar ciertos límites y expectativas. Esa idea influyó muchísimo en la teoría feminista, los estudios de género, la crítica cultural y la filosofía contemporánea. Pensadoras posteriores como Judith Butler desarrollaron precisamente esa intuición, que muchas identidades de género se producen socialmente mediante normas y repetición. También tuvo enorme impacto el análisis de la dependencia económica. Beauvoir insiste en que mientras una mujer dependa materialmente de un hombre, su libertad estará limitada. Eso conectó directamente con debates sobre trabajo doméstico, acceso al empleo, salarios y derechos reproductivos. Pero no se queda ahí el sendero abierto por Simone de Beauvoir. Quizá uno de los aspectos más revolucionarios fue algo que hoy parece normal: tomar en serio la experiencia cotidiana femenina como tema filosófico.
Hablar de menstruación, embarazo, aburrimiento doméstico, envejecimiento, deseo femenino o ambivalencia hacia la maternidad era extremadamente inusual en filosofía en 1949. Ahí Beauvoir cambió las reglas del juego, convirtió experiencias consideradas privadas o menores en problemas filosóficos y políticos centrales. Pero Beauvoir no la veía simplemente como objeto sexual. Y aquí está lo importante. Muchos hombres consumían la imagen de Bardot como fantasía erótica. Pero Beauvoir observó algo distinto. Bardot parecía actuar para sí misma, no únicamente para agradar. Eso era nuevo. Su sexualidad parecía activa, juguetona, no culpable y no completamente sometida al ideal masculino clásico. Beauvoir veía en ella una especie de desafío viviente a la moral burguesa. Entonces, ¿Bardot es hija de Beauvoir? Indirectamente sí, en el sentido de que ambas forman parte de la transformación de la mujer en la Francia de posguerra. Pero actuaban en registros distintos. Beauvoir trabajaba desde la filosofía, la teoría y la crítica social. Bardot actuaba desde la imagen mediática, el cine y el erotismo popular. Una cambiaba las ideas. La otra cambiaba los imaginarios. Y juntos esos cambios ayudaron a producir la revolución sexual, nuevas representaciones del deseo femenino y la mujer moderna mediática de los años 60. Lo paradójico es que Bardot también muestra la ambigüedad de la liberación mediática. Porque al mismo tiempo parecía más libre, pero también fue convertida en mercancía visual global. Es decir, liberación sexual y objetificación masiva ocurrían juntas. Ese problema sigue vigente hoy con celebridades, influencers y cultura digital. Hay un detalle fascinante. Beauvoir admiraba que Bardot rompiera ciertas normas, pero nunca pensó que la liberación femenina pudiera reducirse a ser deseada. Para Beauvoir, la verdadera emancipación necesitaba independencia económica, autonomía intelectual y libertad existencial. ¿Se puede decir que el segundo sexo es como una tesis doctoral? Sí, se puede decir que tiene una ambición y una densidad parecidas a una gigantesca tesis doctoral, aunque técnicamente no lo sea. Simone de Beauvoir no escribió el libro para obtener un doctorado ni siguió un formato universitario estricto. El estilo cambia mucho, a veces es filosófico, a veces literario, a veces político, incluso autobiográfico o ensayístico. Tiene momentos muy personales y pasionales que una tesis clásica normalmente evitaría. Algo parecido ocurre con libros como Capital, Critique of Political Economy de Karl Marx, The Interpretation of Dreams de Sigmund Freud o Discipline and Punish de Michel Foucault. No son tesis universitarias, pero sí obras enormes que intentan reinterpretar una parte entera de la experiencia humana. Y el segundo sexo hace exactamente eso con la condición femenina. Hay un autor también francés con un mensaje que puede verse como paralelo a este. Es el autor más buscado en el buscador Google, Michel Foucault. En Vigilar y Castigar, de 1975, Michel Foucault estudia cómo las instituciones modernas, escuelas, cárceles, hospitales, cuarteles y fábricas, disciplinan los cuerpos y las conductas. Su idea es que el poder moderno no funciona solo prohibiendo, sino observando, entrenando, corrigiendo y normalizando. La disciplina produce cuerpos dóciles. La conexión fuerte sería esta. Beauvoir muestra que se produce, la mujer, como identidad subordinada. Foucault explica cómo se produce, mediante técnicas de disciplina y normalización. Por ejemplo, aprender a sentarse, como señorita, vigilar el cuerpo, controlar el deseo, internalizar vergüenza o autocorregirse constantemente. Todo eso puede leerse Foucaultianamente como disciplina social. Aquí aparece una conexión muy potente con el panóptico de Foucault. Michel Foucault dice que el poder más eficaz es aquel que las personas terminan ejerciendo sobre sí mismas. Entonces la mujer no necesita ser vigilada permanentemente desde afuera, aprende a vigilarse sola. Vigila su cuerpo, su peso, su forma de hablar, su sexualidad, su edad y su apariencia.
La norma social se vuelve interior. También hay diferencias profundas entre ambos. Beauvoir todavía cree en un sujeto capaz de liberarse y en una libertad existencial auténtica. Foucault desconfía más de la idea de un yo libre previo al poder. Para él, el poder produce incluso nuestras identidades y deseos. Por eso Foucault suele ser más radical respecto a cómo opera el poder. En resumen, leídos juntos, Beauvoir muestra la construcción histórica de la feminidad y Foucault aporta herramientas para entender los mecanismos cotidianos que producen esa construcción. Una fórmula posible sería: Beauvoir analiza la subordinación femenina, Foucault analiza las tecnologías sociales que fabrican sujetos obedientes. Y muchas feministas posteriores mezclaron ambos enfoques para estudiar la belleza, la sexualidad, la maternidad, la medicina, los cuerpos, las redes sociales y la cultura fitness. Algo parecido ocurre con libros como El Capital de Karl Marx, La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, o Vigilar y castigar de Michel Foucault. No son tesis universitarias, pero sí obras enormes que intentan reinterpretar una parte entera de la experiencia humana. Y el segundo sexo hace exactamente eso con la condición femenina.